Hola, mi nombre es Jacqueline Gómez. El grupo está conformado por Lía Ramos y Lorena Yurquina. Nosotros vamos a hablar del capítulo 13, es El secreto del éxito. El autor comienza hablando de cómo las religiones, los comercios y los imperios se sitúan en el mundo de los sapiens, en el mundo de los seres humanos, y cómo este proceso de expansión, de unificación, se fue dando de culturas pequeñas a otras culturas grandes y que dieron como resultado a esta sociedad que conocemos hoy en día. Y que esto se debe a la dinámica de la historia humana. Él se pregunta si es posible modificar el resultado final o lo que conocemos hoy en día, y también se plantea de si se pudiera viajar en el tiempo, se podría modificar esto o no. Él se pregunta también, o sea, da varios ejemplos y se pregunta de por qué el idioma en inglés es tan hablado y no el danés, o por qué hay más cristianismos que musulmanes. A continuación, él desarrolla o desglosa dos apartados, uno que es la falacia de la retrospectiva y el otro es habla de la cultura de criosiega, que van a desarrollar mis compañeras a continuación. Bueno, yo voy a hablar de la parte de la falacia de la retrospectiva, donde Harari se remonta al pasado con una mirada al presente, hace una retrospectiva de la historia, donde se encontraba el Imperio Romano, quien tenía como emperador a Constantino. Él elige una religión que lo ayudara a unificar su reino étnicamente diverso y opta por el cristianismo. Podía haber elegido cualquier otra religión, el budismo, el judaísmo, pero no. Los historiadores creen que para esa época era mucho más fácil optar por una religión monoteísta, ya que ya reunía esa religión muchos fieles y seguidores y tenía una doctrina ya muy conocida por todo el pueblo en ese momento. El futuro en esa época como en la actualidad era incierta, no podíamos saber qué podía pasar mañana. Como por ejemplo hoy en día tampoco sabemos si vamos a seguir en una crisis económica o si lo peor está por llegar, si China seguirá siendo una superpotencia, o si estamos yendo a un desastre ecológico o a una nueva era tecnológica mucho más mejor y avanzada para esta época de la actualidad. Harari también dice que predecir el futuro sería un desastre o sería caótica de nivel 2. Y allí menciona dos niveles de caos. El nivel 1 dice que que no reacciona a las predicciones sobre él, como por ejemplo el tiempo meteorológico, que no podemos saber quizás en su momento antes cómo iba a estar el clima mañana y no nos podíamos preparar. Pero ahora con una nueva era y ya teniendo nuevas tecnologías, pueden predecir cada vez mejor con exactitud el tiempo meteorológico. Así que ya no sería un caos porque se puede resolver. Eh, y el caos nivel 2 es esa es el caos que sí reacciona a las predicciones sobre él, como por ejemplo los mercados, donde nosotros no podemos saber, por ejemplo, ni predecir el precio del petróleo que tendrá mañana, ni cuánto va a subir el dólar mañana, aunque quizás algunos pueden especular y creer y creer que va a subir un poco más de lo que es hoy, pero aunque quieran predecirlo, seguirían especulando y aumentarían, se adelantarían a esas predicciones, entonces nunca ocurriría, por lo cual no se puede predecir con exactitud. Siempre sería un caos un poco más avanzado.
Harari termina cerrando esta parte mencionando que la historia nos sirve para comprender que nuestra situación actual no es natural ni inevitable y que en consecuencia tenemos ante nosotros muchas más posibilidades de las que imaginamos. Bueno, yo voy a hablar del apartado de Biclia Ciega, en el cual hace referencia a los estudiosos se cuestionan si la cultura y la historia fueron beneficiosas para el Homo sapiens. En primera instancia hablan de la cultura como un parásito mental o un virus que se propaga de un individuo a otro. Estos se llaman anfitriones, que son inconscientes de lo que está pasando, sin embargo lo van transmitiendo y se va expandiendo la cultura a través de pequeños fragmentos de información que se denominan memes. Así se genera la evolución cultural. A su vez nos dicen que la cultura nos debilita y nos puede llegar a matar. Culturalmente las personas se instalan un conocimiento. Uno de este claro ejemplo es cuando hablamos de la religión o la cultura, nos imponen que después de la muerte hay otra vida, una vida que no se puede comprobar, un paraíso que no sabemos. Entonces, a ciencia cierta no podemos saber si esto, lo que nos transmite la cultura, es real o no. Lo que sí sabemos es que la cultura siempre va a buscar beneficio para uno mismo, mientras que el individuo es débil y no es capaz de buscar beneficio propio para él. A su vez, la historia, como hecho relevante, se cuestiona qué hubiera pasado si no hubiéramos elegido el cristianismo, si hubiera sido monoteístas, musulmanes o budistas. ¿Qué hubiera pasado si pasaba otra cosa y no este hecho? Sin embargo, podemos decir que la historia tiene un amplio horizonte, con muchas posibilidades, que no llegan a darse. Sin embargo, no podemos concebir hablar de historia si no hablamos del Imperio Romano, si no hablamos de cristianismo. La historia se va a ir transmitiendo de generación en generación, pasando este conocimiento. Van a hablar de la revolución científica y cómo cambió el destino de la humanidad y el destino de la Tierra. Van a hablar del cristianismo, del Imperio Romano y de las monedas de oro. A pesar que los estudiosos se cuestionan, la historia y la cultura están y existen, desde el punto que lo quieran ver. Sin embargo, es cuestionable cada hecho que se ha dado y es un ejemplo válido. Muchas gracias.